Vamos a desarrollar aquí, y gracias hermano Nicolás, vamos a desarrollar aquí la primera resurrección. ¿Qué es esto de la primera resurrección? Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, ¿ok? Dice la escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. ¿Okay? La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, hay que formar parte de la primera resurrección. Ahí está la clave. El Señor básicamente es una advertencia. Entonces, la resurrección, obviamente sabemos, va conectado con Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Juan capítulo 11, ¿qué dijo el Señor? La resurrección va conectado con Cristo. Vuelvo y repito. Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice la escritura. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Ok, Ronnie, respóndame esto. ¿Qué tengo que hacer yo para ser inscrito en el libro de la vida, para formar parte de la resurrección? En este tiempo, tengo que creer nada más. All right. ¿Quién es el que da vida? El Señor Jesús. Entonces, usted no puede desconectar la resurrección de Cristo. Eso va atado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él hace la pregunta. Ok. Ahora vamos a ver el orden entonces. Primera de Corintios capítulo 15, porque hay un orden de las cosas, pero separando las cosas en orden. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. ¿Cuál es el versículo? Ok, versículo 22 y 23. Porque a la manera que Adán todos mueren, así también todos en Cristo. Ok, eso quiere decir que todos los hombres después de Adán mueren, alright, pero digamos, por lo menos en el antiguo, ellos tenían que hacer obras y creer en sus obras para ser salvos, ¿cierto? Y poner fe en sus obras. En este tiempo es de otra manera y en la tribulación es de otra manera. Ok, pero digamos, si usted no viene a Cristo en esta manera, usted no va a vivir, va a morir. Así también todos en Cristo serán vivificados. 23. Mas cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias. Ok, primero resucitó Cristo, ¿cierto? All right. ¿Y quién resucitó después seguidamente de Cristo? Mateo. Vamos a ir ahí. Mateo 27, 52. Ok, vamos para allá. Mateo 57, 52. Mateo 27, 52. 27, sí. Va en orden, ¿cierto? Ok. Vamos a dar lectura. Dice la escritura. Y los sepulcros se abrieron. Ok. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 29? Que los que están en el sepulcro oirán su voz, ¿cierto? Ok. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos, esos santos obviamente son del Antiguo Testamento, que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esos son los santos del Antiguo Testamento que vienen a ser también primicias. Ok, entonces, ¿quién sigue? Ok, y obviamente cuando el Señor Jesús dio su vida, ¿a dónde bajó él? Él bajó al seno de Abraham, ahí al paraíso, donde estaban las almas, que Dios pues no les veía su pecado porque estaban, ¿cómo es? Tapados con alguna sangre animal o dependiendo de su dispensación, porque por lo menos Abraham fue salvo al creer, ¿cierto? En las estrellas. All right. Entonces, ¿quién sigue? Versículo 23. Después, los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son de Cristo en su venida?
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pues, versículo 17. Él va a venir con voz, con voz de arcángel, y los que están muertos en él van a resucitar. Vamos a leerlo aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero esta resurrección no ha ocurrido, pero esta resurrección forma parte de la primera resurrección. All right. Entonces volvamos de nuevo a 1 Corintios 15. ¿Quién sigue entonces? 24. Después viene el fin. Ok, este fin de aquí va conectado con Mateo 24, los que perseveren hasta el fin. All right. Los mártires van a venir a resucitar ¿cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. Más claro ni el agua. ¿Por qué dice eso, Ronnie? Porque en Apocalipsis 20 capítulo 4 lo dice así. Ajá. Apocalipsis 24 lo dice así. Vamos a ver ahí. 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Entonces ya aquí habrían resucitado santos del Antiguo Testamento, siervos, profetas, todos, ok. Luego sigue el cuerpo de Cristo, cuando seamos redimidos, y luego siguen los santos de la tribulación, all right. Y entonces, Ronnie, entonces, ¿qué pasa con los que se van a salvar en el milenio? Bueno, ellos tienen que hacer obras, eso ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Para tener acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Pero nosotros no tenemos necesidad del árbol de la vida porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahora viene aquí la segunda resurrección. Ok. Capítulo 20, versículo 12 y 13 y 14. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, que son malas de por sí. Y el mar dio los muertos, ok, que estaban en él, y la muerte y el infierno, o el Hades ya, dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron, o el Hades ya, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes salieron del sepulcro y del Hades? Los que estaban ahí, las almas que estaban ahí. ¿Y ustedes creen que van a ir ahí a salvación? No, es claro que no. ¿Por qué dice eso usted, Ronnie? Porque vienen a ser parte de la segunda resurrección. Ya la primera resurrección pasó. Y como ellos son parte de la segunda resurrección, pues el lago de fuego o la segunda muerte tiene potestad sobre ellos. Y Dios solamente va a sacar los libros y les va a decir por qué es que van para allá. Porque no atendieron al llamado. Así que esas doctrinas que están saliendo de que están ahí pagando en el fuego sus pecados, eso es una herejía terrible, de las peores. Entonces, no sé, esos son por lo menos los dos temas que yo quería revisar. Si hay alguna pregunta o si no, adelante, hermanos.